En este vídeo os enseñamos el instrumental del clavo gamma de Striker, que se podría utilizar en fracturas trocantéricas. En esta primera caja nos vamos a encontrar estas dos bandejas, donde tenemos la guía introductora, las dos piezas para el mango en T, el destornillador esférico, el punzón canulado curvo, dos bulones para sujetar el clavo y agujas roscadas. También vamos a encontrar las cánulas guía del tornillo deslizante cefálico, el medidor, la fresa para el tornillo deslizante, el destornillador del deslizante, uno flexible y las cánulas guías para el tornillo distal. En esta otra caja vamos a encontrar el dispositivo One Shot, la fresa cónica de un solo paso con su cánula, un martillo, mango para extraer el clavo, un destornillador y brocas para el tornillo distal. Comenzaremos con el punzón curvo canulado y a continuación prepararemos la guía con oliva con el mango en T, mediante estos dos instrumentos, de esta manera. Introducimos la guía y apretamos. Lo siguiente que haríamos sería fresar el canal, que se puede realizar mediante esta fresa cónica de un solo paso, que también es fenestrada con su cánula o con unas fresas flexibles. Este sería el clavo que viene con su tapón prisionero para después colocarlo. Para colocar el clavo tenemos esta cánula hueca que vamos a meter en la guía a través de esa flecha y marcaremos los grados que corresponda al clavo. Lo introducimos por la flecha y lo iremos girando dependiendo de los grados. En este caso lo vamos a fijar en 130 grados y lo fijamos. Vamos a preparar el clavo en la guía introductora. Tenemos que hacer coincidir los tetones con el clavo. Mediante este bulón lo fijamos. Con el destornillador esférico lo vamos a atornillar hasta que quede fijo en la guía. Acordarnos siempre de comprobar que esté bien orientado el clavo. Comenzaremos con el tornillo deslizante o cefálico. Preparamos las guías y las introducimos por el agujero que marca los grados del clavo. Se puede comprobar la posición con el dispositivo One Shot. Vamos a introducir esta aguja roscada. Comprobaremos la medida con el medidor. Ahí nos marca el tamaño del tornillo. Entonces vamos a preparar la fresa que nos marca el tamaño. De esta manera lo vamos a fijar en el tamaño que corresponda. En esa ventanita tiene que aparecer el tamaño. Se pasa la fresa y tendríamos ya preparado el espacio, de manera que ahora vamos a preparar el tornillo cefálico en su destornillador. Lo fijamos, también se podría fijar un poquito más con el destornillador esférico, de esta manera, para que quede bien prieto. Lo introducimos y quedaría colocado. Antes de colocar este tornillo tendríamos que haber quitado la guía con oliva, de manera que mediante el mango en T lo vamos a retirar. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el tornillo prisionero que ha venido con el clavo en el paquete. Cogeremos el destornillador flexible, se coloca y lo atornillaremos.
A continuación vamos a poner el tornillo distal. Para ello tendremos que elegir dinámico o estático. Se elige y lo dejamos fijo. Preparamos las guías para introducir el tornillo. En este caso coincide el color verde y se mete por el agujero. Pasamos la broca, que también es de color verde, y la misma broca nos dice el tamaño del tornillo. Sacamos el tornillo del tamaño deseado, cogemos el destornillador y lo podríamos introducir. Ya lo tendríamos colocado. Retiramos la canela hueca, retiramos el bulón para poder quitar la guía introductora . Así tendríamos el clavo colocado con los dos tornillos y el prisionero. Y arriba se podría colocar un tapón. El tapón lo roscamos con el destornillador esférico. Ya tenemos el clavo gamma. En el caso de querer extraer el clavo gamma, lo haremos de la manera siguiente. Para quitar el tapón, lo haremos mediante el destornillador esférico. Para el tornillo prisionero, con este que es flexible. En el caso del deslizante o cefálico, usaremos este destornillador que fijaremos mediante la rosca de arriba y lo podremos apretar un poco más con el esférico. En el caso del distal, usaremos este otro destornillador y para quitar el clavo, cogemos este dispositivo que va roscado a este otro y todo ello lo roscaremos al mismo clavo. Con el martillo se podrá extraer. De esta manera quitamos el clavo gamma.